Bueno, pues aquí empezando nuestra grabación del día de hoy, eh, en este 12 de julio del 2023. Parece increíble que ya estemos más de la mitad del año. Eh, y esto es Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Y estamos aquí en Restaurando al Ser, que es este espacio físico y etérico donde te acompañamos en el camino o en el tránsito de la parte oscura de tu mente al amor incondicional de tu corazón. eh, y que pues nos gusta mucho tocar diversos temas de diversa índole y nos gusta tener como muchísimas herramientas para justo ayudar en este proceso. De alguna manera para mí ha sido como hablar muchos idiomas y a ver cuál te va bien a ti, ¿no? Em, quería o quiero recalcar esta idea que tenemos de que aquí no estamos diciendo la gran verdad y que tenemos la razón de las cosas, ¿no? Simplemente es ponerlas en la mesa, todo esto que nosotros hemos transitado en conciencia por muchos años y ponerlo sobre la mesa para reflexionar en ello, ¿no? Y poder compartir nuestras ideas y a lo mejor lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado, o cómo lo hemos vivido, percibido, pensado, imaginado en estos años de tránsito en esta realidad terrenal que estamos viviendo. Eh, Porque, bueno, los temas que tocamos no son temas fáciles. Son temas que pueden convertirse en controversia, pero esa no es nuestra intención, ¿no? No vamos en contra de nadie, simplemente poner en la mesa la reflexión y que de alguna manera así lo ha planteado Eduardo en Jugando con Formas, ¿no? Cuestionarnos nuestros pensamientos, nuestras formas, ¿no? ¿Por qué tengo esa forma? Y esa forma que tengo me sirve, me ayuda, me apoya en mi proceso, o la puedo transformar, cambiar, mover hacia otra cosa, ¿no? Y como no estamos acostumbrados a cuestionarnos, ni a reflexionar, ni a filosofar, pues a veces nos quedamos atascados en las ideas, formas, pensamientos que tenemos. Y hoy, bueno, pues traemos una reflexión eh, muy profunda y que para mí es como el núcleo de mi trayectoria porque desde muy pequeñita ha estado en mí esta necesidad de encontrar respuestas o de cuestionarme qué es esto, ¿no? Eh, y bueno, hablaremos de Dios. ¡Chan, chan, chan! Rayos y centellas. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Uf, ¿Qué, no? uf. A ver, Bueno, este tema va muy interesante. Va. Bueno, primero que nada, bueno, perdona, Ivonne, por interrumpirte, pero se me hace, este tema puede fácilmente ofender a muchas personas por tener creencias fuertes y por fanatismo también. Pero bueno, quiero clarificar que todo lo que estoy diciendo es desde mi punto de vista. Es lo que estamos haciendo Ivonne y yo, y lo hacemos de manera independiente, porque yo no sé qué piensa Ivonne de lo que es Dios, Ivonne no sabe qué pienso yo de lo que es Dios. Simplemente agarramos un tema y decimos, ahí va, lo que salga. Y estamos grabando esto y así como lo grabamos, lo ponemos. Entonces, quiero decir que desde mi punto de vista, y me imagino que también desde el punto de vista de Ivonne,
esto es lo que es un punto de vista, por llamarlo así, alternativo, diferente, que, que lo tomamos y decimos, bueno, aquí está un punto de vista diferente, aquí está el por qué creo en esto y lo muestro. Las personas que están viendo esto pueden decir, interesante, me sirve o no me sirve, tomar lo que les sirva, no necesariamente todo, y, y ayudarse a sí mismos con la información que se comparte aquí y continuar. Es decir, no estamos diciendo o no estamos convenciendo a nadie de que esto es así. Entonces, esto es nuestro punto de vista. Al menos cada cosa que voy a decir en la próxima hora eh, va a ser todo desde mi punto de vista y, y voy a tratar de ser lo más abierto que pueda para, porque bueno, primero que nada quiero ser muy claro en esto. No estoy aquí para complacer a nadie, estoy aquí para compartir lo que yo creo, he investigado y mucha de esta información viene de los seres de dimensiones superiores con los que hablo y también de algunos con los que no hablo, es decir, investigo y veo información compartida por otras personas que obtienen información de seres de dimensiones superiores, entonces obtengo la información y digo, eso es lo que entiendo al menos hoy, el día de hoy, que estamos en julio del 2023. Es posible que el próximo año me llegue nueva información y mi idea, mi concepto, mi forma de lo que significa Dios o cualquier otra cosa cambie, pero al menos en los últimos años, con la información de los seres de dimensiones superiores y también con información que yo he investigado por mi propia cuenta, he llegado a la conclusión de lo que voy a hablar hoy. Y me imagino, tengo una idea de que lo que Ivonne ha investigado, la información que ha recibido es similar, porque pues concordamos en casi en todos los temas. Tal vez haya una que otra cosa que no concordemos, pero casi todo es muy similar. Y así, lo mejor de todo es que así aprendemos, es decir, compartiendo, eh, equivocándonos, porque en realidad no existe eso de equivocarse. Cada quien habla desde su punto de vista al momento, que puede cambiar después. Y por ejemplo, yo puedo decir algo y si alguien en los comentarios me dice, ¿y qué tal esto? Mira, yo pienso así, entonces lo veo y digo, es muy interesante, voy a investigar, voy a preguntar a los seres de dimensiones superiores y tal vez eso me ayude a cambiar un punto de vista. Y esto es como creo yo que juntos podemos crecer todos. Por ejemplo, ahora pues voy a empezar a hablar de lo que yo entiendo como lo que es Dios y no tengo idea de lo que Ivonne piensa sobre eso. Sin embargo, em, por alguna razón, como hemos llegado a puntos de vista similares, creo que nuestro entendimiento, a pesar de que es posible que no sea con las mismas palabras, la idea en general es similar. Es porque tal vez yo lo visualizo en mi cabeza con números y Yvonne lo visualiza con colores, pero la idea es la misma. Tal vez yo visualizo un número 5 y Yvonne visualiza también el número 5 pero más bien con colores. Entonces, y no sé por qué el 5 pero bueno. Eh, vale. Interesante. Bueno, primero que nada, quiero decir que de todo lo que voy a decir de esto que entendemos como Dios, quiero decir que, al menos de mi parte, no tiene nada que ver con el concepto que se tiene de lo que es Dios, de la religión cristiana, o bueno, vamos a decir de ninguna religión, ¿vale? Entonces, al decir Dios, me estoy refiriendo a algo, estoy usando un concepto, un nombre para definir algo, pero esa definición no es igual a la definición usada por las religiones, ni la cristiana ni ninguna. Entonces, es posible que algunas religiones tengan información que describe a este concepto de lo que yo tengo de Dios, pero la manera en que se ha utilizado es diferente. Bueno, un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, la iglesia cristiana católica
O la Biblia, por ejemplo, la Biblia cristiana dice, bueno, yo he leído que dice Dios es amor y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, el cómo lo convierten ellos o cómo lo entienden esa frase, Dios es amor, ellos lo entienden como tal vez como amor romántico, como cualquier otra cosa. Y yo lo entiendo como amor es una frecuencia y esa frecuencia es lo que yo entiendo como amor o como Dios. Pero bueno, ya voy a hablar más a detalles, más a detalle al respecto. Em, bueno, ¿qué tal si empezamos contigo, Ivonne, un poquito dándonos tu idea, solo para asegurarme de que estamos hablando de lo mismo? Ok, bueno, empezar por decir que esto ha sido un camino largo, ¿no? Que no es esta idea que yo hoy tengo de Dios, ahí se ha ido transformando a lo largo de toda mi vida, porque he sido una buscadora y una cuestionadora de las cosas que voy viviendo, ¿no? Yo crezco de lleno en la religión católica, ¿no? Totalmente, pero bien, o sea, practicante, ¿no? En una escuela católica, pero yo sí estaba como muy profunda buscando esa conexión con ese Dios que me habían planteado, que es el Dios, ¿no? Y por supuesto que en aquel entonces imaginaba yo a este señor sentado en su trono, este, diciendo quién es bueno, quién es malo, juzgando, ¿no? A veces sí siendo como cariñoso y lindo cuando te portabas bien, ¿no? Y te podía hacer a lo mejor algún signo así de amor, pero muy rudo y muy fuerte cuando se trataba de algo que habías hecho mal, ¿no? Eh, pero sin embargo, mi necesidad de Dios era tanta, ¿no? Había algo dentro de mí que quería eso, ¿no? Que con quien yo hago ese lazo eh, de corazón es el, con esa propuesta que se tenía en la escuela en la que yo iba, ¿no? Que le llaman carisma, el carisma de la congregación de estas monjas, que era del Verbo encarnado, ¿no? Entonces, el Verbo encarnado se lo representan como un niño, como un Jesús chiquito, ¿no? Y esa era la imagen que había en la capilla de la escuela. Y esa era donde yo iba a hablar con este ser, que lo puedo hoy identificar como un ser que realmente platicaba conmigo, ¿no? Que sí había una comunicación y que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque la situación de vida que yo tenía en mi casa era muy ruda, ¿no? Y yo no tenía a dónde acudir. No, era una niña súper tímida, que no podía, no tenía yo la posibilidad de relacionarme con nadie y mucho menos que me escuchara en mi dolor, ¿no? Y entonces crezco con este ser que sí me entiende de alguna manera y que es de mi edad, ¿no? O sea, que me puedo relacionar porque está a mi nivel, ¿no? Y no con ese señor ahí que está allá y que me da miedo, ¿no? Porque yo no sé si soy buena o mala, ¿no? Y a veces de niño tenemos estas fantasías de que hacemos pecados muy grandes. Si le quitaste el lápiz a tu hermano o qué sé yo, ¿no? Cosas tontas que hacemos los niños y que para nosotros son muy fuertes, ¿no? Y entonces queremos escondernos de este ser castigador. Em, puedo, puedo decir que todas esas cuestiones me ayudaron muchísimo, ¿no? A poder transitar toda mi infancia. Cuando llegó la adolescencia, bueno, ya se vuelve un desastre, eh, porque este Dios castigador ya estaba muy fuerte.
¿no? Muy, muy fuerte. Y me separo, ¿no? Me corto con eso, no quiero saber nada de eso, hasta que nacen mis hijas, ¿no? Y al nacer mis hijas vuelve a crecer esta sensación de aquí hay algo. Yo veía en mis niñas, en su carita, había esta presencia de Dios ahí en mi casa. Yo la sentía, ¿no? Ahora sé, pasados los años, ahora sé que los niños de que nacen a los 6 años vienen totalmente conectados con eso, ¿no? Con eso, con esa energía, con ese algo que yo desde mi lenguaje católico ubicaba como Dios, ¿no? Y entonces vuelvo a retomar este camino, pero ya desde otro nivel, ¿no? Desde cierta madurez, y con otros ojos tratando de encontrar qué es eso, qué es eso que dicen que es Dios, ¿no? Y pues vuelvo a entrar a esta parte del catolicismo y me meto a un curso de teología en la misma escuela donde yo había estudiado. Y, y la verdad es que eh, me metí de lleno porque así es, mis caminos son muy apasionados, ¿no? Entonces, si yo tengo un tema, me meto hasta el fondo. Y me convertí en laico comprometido y estuve yendo a cosas ya más de la iglesia humana, ¿no? Hasta que me topé. Hubo dos cuestiones. Me topé con un grupo de personas que teníamos hambre de Dios y que estábamos muy conectados con con esto bueno, con este amor, ¿no? Que era en realidad lo que buscábamos y que teníamos muchas ganas de hacer servicio, de entregarnos, de hacer obra social. Eh, eso fue muy padre, muy bonito, encontrar un espacio donde pudiéramos tener esto en común. Pero este grupo, éramos un grupo muy fuerte que se dio de topes con la iglesia humana, con lo administrativo, con lo organizacional de la iglesia humana, que no nos dejaban movernos, que no nos dejaban ir a donde queríamos ir. Había que seguir muchas reglas muy estrictas. Eh, yo, bueno, pues conocí al nuncio apostólico de aquel momento, ¿no? En alguna sesión ahí, hablando de el papel de los laicos en el mundo y no sé qué tanta cosa. Y ahí me encontré al demonio, ¿no? Esta energía súper oscura, súper eh, que te baja, que te descarga, que y dije que, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué llegué aquí? Que yo no estoy buscando esto, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y encontré rincones muy oscuros, muy, 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 muy oscuros. Y dije, no, 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 a ver, busquemos por otro lado, ¿no? Entonces eso se quedó, ya no regresé a ello, ¿no? Y entonces empezó otro camino diferente, un camino espiritual a través del libro del Curso de Milagros, de un curso de milagros que llegó justo en ese momento que hubo este quiebre, ¿no? Llega esto y bueno, de ahí creció mi espiritualidad de una manera impresionante y fui entendiendo que es una energía, que es una energía creadora, que es una energía que está presente en todo, que no es ningún señor, ¿no? Que esté ahí señalando y diciendo y dando órdenes, sino que es simplemente una energía que va y viene, que fluye, que es el todo y la nada al mismo tiempo, pero que es muy difícil concebir en
terrenalidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en ese camino he tenido que recurrir a ciertas figuras que para mí representan eso, para poderme agarrar de algo que en mi vida humana necesito, ¿no? Pero entendiendo que esto es mucho más amplio y mucho más grande de lo que, de lo que a pesar de llevar años y años y años tratando de entenderlo, no lo voy a entender nunca porque es mucho más grande que yo y es perfecto que sea así, ¿no? Entonces, bueno, Sí, básicamente ese sería un breve resumen vale, sí, de lo que yo, dónde estoy parada en eso. ¿Sí? sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Y más que nada, esta idea de qué es Dios, qué es, o sea, la iglesia, y bueno, cuando digo la iglesia no me refiero a algo totalmente negativo, es decir, hay gente que está haciendo cosas increíbles. Es simplemente suena tal vez por la manera en que lo digo, en que estoy criticando todo de la iglesia. No quiere decir que estoy de acuerdo, en total desacuerdo con la iglesia, pero lo que quiero decir es de que en este caso sí quiero hacer énfasis en que la idea de Dios no es. Estoy utilizando la palabra Dios, pero podemos utilizar la palabra universo. Los seres de dimensiones superiores lo llaman todo lo que existe, así lo llaman, todo lo que hay, todo lo que existe. Entonces, pero para hacerlo corto, me voy a referir a eso como la palabra Dios, para hacerlo más corto. Y bueno, todos tratamos de imaginarnos lo que es Dios. Tal vez nos viene una imagen, en este caso, la iglesia propone en muchos casos la idea de que es una persona externa a ti que está señalando y juzgando lo que quién hace bien y quién hace mal. De acuerdo a los seres de dimensiones superiores, Dios somos nosotros mismos y nosotros mismos somos los que nos juzgamos. Es decir, una vez que nos morimos, no es que Dios nos diga te portaste bien o te portaste mal. Es más bien como nosotros morimos, nos vamos a otro lugar y de ahí observamos lo que hicimos y nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos y decimos, no me gustó esto, pero entiendo por qué lo hice. La próxima vez me voy a ponerme en una situación para mejorar eso. Entonces, nosotros mismos nos mejoramos. No hay nadie externo a nosotros porque en realidad nadie te juzga y nadie te puede juzgar más que a ti mismo, porque tú mismo es más que nada con el propósito de mejoramiento, de aprendimiento, de aprender algo nuevo. Y, y aquí tiene que ver la idea de las formas, porque formas son ideas que nos ponemos en nuestra cabeza para entender algo. Y para entender la idea de Dios, cada quien se genera una forma en su cabeza, una idea, una historia. Entonces, así como la iglesia pone la idea de que Dios es una persona sentado en un trono, eh, cada quien lo va a visualizar de una manera diferente, pero no quiere decir que estemos hablando de cosas diferentes. Simplemente, como Dios no existe como algo físico, es difícil para nosotros crearnos una imagen de cómo es. Porque si pensamos todo lo que existe como físico, en realidad hacemos una referencia a eso contándonos algo en nuestra cabeza. Es decir, vemos bueno, voy a usar el ejemplo del perro, pero alguien me va a decir, siempre usa el ejemplo del perro. Pues bueno, voy a usar perro siempre. Entonces, vemos un perro y nos visualizamos algo, le damos una identificación, una definición, y es lo mismo con Dios. Hay personas eh, que no creen en Dios o no creen en nada, y al escuchar la palabra Dios tal vez van a sentir un rechazo. Incluso algo similar me pasó a mí, porque yo en algún momento relacionaba la palabra Dios con la iglesia, entonces yo automáticamente rechazaba esa palabra Dios. Y en ese momento, y ahora llegó un momento donde me dije a mí mismo, no tengo que cambiar, no tengo que reaccionar así a la palabra Dios, simplemente entender que el concepto o la forma que tienen varias personas no es la misma que la mía, pero puedo usar la misma palabra, es por eso que me siento cómodo usando esta palabra. Ahora, em, nuestra mente trata de generar una forma, una historia, una figura de lo que es esto que se entiende como Dios, pero como es complicado para nosotros crear una imagen, de eso se complica y se malinterpreta muchas veces lo que es la idea de Dios para cada persona, porque cada quien lo visualiza diferente, cada quien se genera una forma diferente.
Em, la manera, la manera más sencilla, bueno, los seres de dimensiones superiores siempre me han dicho, antes de generarte una forma en tu cabeza, es decir, antes de tratar de entender el concepto o lo que representa Dios, primero hay que entenderse lo que eres tú. Entonces, para poder entender el concepto de Dios, tenemos que entender el concepto de quiénes somos nosotros, porque si no entendemos quiénes somos nosotros, si pensamos que nosotros somos algo físico, vamos a tratar de buscar la manera de generar esa idea de Dios como algo físico. Ahora, si entendemos nosotros que somos conciencia, va a ser más fácil poder entender que Dios es conciencia, porque nosotros somos conciencia y Dios es conciencia. Ahora, en los libros he escrito una analogía sobre un edificio de 12 pisos, donde cada piso del edificio tiene 12 habitaciones y esta analogía representaría cada dimensión que hablan los seres de dimensiones superiores y dentro de cada piso hay 12 habitaciones. Cada habitación representaría como una mini dimensión dentro de una dimensión, que serían frecuencias dentro de una dimensión. Cuando la manera más fácil para mí, que en algún momento fue visualizar a Dios, o la idea de Dios, o el universo, o todo lo que existe, es si nosotros que estamos viendo esta realidad alrededor de nosotros, es solamente una habitación que está dentro del tercer piso de un edificio de 12 pisos, Dios es todo el edificio. Entonces, para mí eso fue la manera más sencilla de entenderlo. Los seres de dimensiones superiores me dijeron, bueno, si quieres usar una analogía, una forma que te ayude visualizando cosas físicas para entenderlo, vale, está bien. Pero ya después hablé con ellos y me dijeron otras cosas. Y bueno, al final, más adelante hablo de mi concepto actual, de lo que yo entiendo como Dios, porque no lo veo como algo, como una visualización, lo veo como una emoción, como un sentimiento. Y más tarde lo explico. En el tercer libro, casi al final del tercer libro, hablo sobre esto y es como lo que yo le entiendo el modo universo. Y bueno, más tarde hablo sobre esto. Algo que se me hace muy interesante es de que cuando se crea, hace muchos años, cuando existían los musulmanes y los hebreos entendieron que Dios, para crear un concepto de Dios, ellos crearon que Dios era conocimiento, por lo tanto escribieron la información de lo que Dios y muchas cosas. Es por eso que escribían todo. Los musulmanes, para ellos decían Dios, por ejemplo, los musulmanes ahora no es muy respetuoso tener una imagen de lo que es Dios. Entonces, para un musulmán no le puedes preguntar, si tú vas a Google y pones ahí Alá, no te va a aparecer ninguna imagen, te van a aparecer imágenes random, porque es incluso un insulto poder tener una imagen de lo que es Dios. Para ellos, en aquella época, cuando apenas empezaba la religión, ellos entendieron a su manera que Dios representaba geometría. Entonces ellos empezaron a representar a Dios con geometría. Es por eso que las mezquitas, que son como las iglesias de los musulmanes, tienen mucha geometría. Las ventanas, los pisos, e incluso sí, las torres tienen geometría específica. Es por eso que, por ejemplo, en Dubái, el edificio más alto del mundo está hecho de geometría porque tiene relación con el Islam, que ellos entienden Dios como geometría. Em, bueno, y hablando de esto, como la religión cristiana salió, es decir, está la religión de los judíos. De los textos de los judíos tomaron información y se creó la idea de la religión cristiana. Es decir, la religión cristiana fue extraída de varias combinaciones de historias y de textos de los judíos, pero hay cosas que se quitaron, cosas que se cambiaron, se malinterpretaron y en específico en la Biblia cristiana, muchas malinterpretaciones para describir a Dios. Por ejemplo, no sé si han escuchado en la Biblia cristiana que se habla mucho de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra.
porque la palabra se mal tradujo como Dios. Entonces, como dijimos, para los judíos, Dios era traducción de conocimiento, escritura, palabras. Entonces, Dios era una palabra, pero en el cristianismo se tradujo como palabras. Entonces, la palabra de Dios podemos, en una manera moderna, podemos traducirlo como la energía de lo que representa Dios. Entonces, la palabra, sí, en términos modernos, podemos cambiarlo a la energía que representa Dios. Entonces, si entendemos que Dios es todo el edificio, entonces sería como, imaginemos que, como dijimos, el mundo, todo el universo es el edificio que está dividido en 12 pisos y nosotros estamos dentro de una habitación. Y supongamos que dentro de esa habitación, que en realidad es todo lo que vemos, todo lo que observamos, toda nuestra realidad, supongamos que hay como un aparato con wifi en esa habitación y que esa habitación es frecuencia. Y supongamos que cada habitación tiene su propio wifi, entonces cada habitación tiene su propia frecuencia y cada piso, cada habitación de todos los pisos tiene su propia frecuencia, pero todas esas frecuencias vienen del edificio, que esa frecuencia, eh, bueno, esta es otra analogía, esa frecuencia que hay en todo el edificio sería una manera de poder entender lo que es Dios. Um, y bueno, en la Biblia se habla, hay varios ejemplos. Por ejemplo, hay uno que dice, em, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras no pasarán. Esto es un texto literal que aparece en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez si lo escuchamos como el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras no pasarán. Esto se escucha pues como muy metafórico, pero si lo traducimos a el cielo y la tierra pueden dejar de existir, pero la energía nunca deja de existir. Ya tiene más sentido, ¿me explico? Y luego, por ejemplo, también, em, creo que esto era en Mateo, porque yo me acuerdo que yo lo estaba leyendo y dije, ahora sí tiene sentido". O sea, ahí pude ver la mal traducción. Y hay otra parte en Mateo que también dice que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Entonces, si lo vemos de esta manera, es no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene de Dios. Se, se escucha un poco metafórico, pero si lo traducimos a no solo de pan vive el hombre, sino de la energía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Prana, o en prana, para los que no están familiarizados con este concepto, es un tipo de energía que existe, que en China le llaman chi, en Japón le llaman ki, en India le llaman prana y pues no sé si conocen otros nombres, pues, pues ya lo escriben en los comentarios. Y lo que me dicen los tres dimensiones superiores es de que existe esto que se conoce como prana, que es energía, y esta energía que se conoce como prana contiene, em, por ejemplo, hay gente que vive sin comer y sin tomar. Y yo le preguntaba a los tres dimensiones superiores cómo es posible que esto suceda. Y me dicen, pues fácil, me dicen, prana es como un tipo de energía que atraviesa un tubo interno en nuestro cuerpo. Y prana, porque me dijeron que necesitamos, la prana, esa energía, contiene, bueno, cuando nosotros comemos, obtenemos cierta energía de eso. Y el agua también nos da otro tipo de minerales y otras cosas que necesitamos. Pero prana ya contiene lo que viene de la comida y lo que viene del agua. Es por eso que no necesitan comer ni beber. Entonces, el prana reemplaza lo que es la comida y el agua. Y hay muchas referencias en la Biblia y muchas historias en otras religiones que hablan sobre esto. Prana es como, por ejemplo, que eh, cuando estuvieron pasando por el desierto, eh, ¿quién era? Moses, no sé, Moisés, que anduvo por el desierto por muchos años y no comían, era porque llevaban el arca de, ¿cómo se llama?
estás en silencio. El arca de la alianza. El arca de la alianza. Y la llevaban y esa arca les proporcionaba prana, que por eso no necesitaban beber ni comer. Entonces, hay muchísimas referencias, pero esto es solo algunas. Y también hay otra que decía, en la Biblia cristiana que dice, al principio, al principio solo existía la palabra y la palabra era Dios y algo así, no recuerdo bien. O sea, al principio solo existía la palabra y la palabra era Dios. Ujú. Entonces, lo que quiere decir, al principio, cuando antes de que se creara todo el universo, solo había conciencia o frecuencia o el wifi dentro del edificio, solo que todavía no existía el edificio. Existía el wifi para el edificio, pero después se creó el edificio. Es decir, antes de que se creara la idea de Dios, estaba la frecuencia de Dios o lo que entendemos como Dios. Y, y esto solo es otra manera de poder entender, una otra analogía de poder entender lo que era o lo que es Dios. Pero bueno, se puede usar. No quiere decir que una persona tenga un concepto, una forma, una historia que representa a Dios y otra persona tenga algo diferente y no significa que se contradigan, simplemente que cada quien lo ve desde un punto de vista diferente, contándose una historia diferente o con una forma diferente. Entonces, como pueden ver, no solo esto aplica para la idea de lo que entendemos como Dios, aplica para todo. Aquí regresamos al ejemplo del perro. Hay gente que va a ver al perro y lo va a ver con temor y hay gente que lo va a ver con alegría y es porque cada quien se genera una idea de lo que es cada cosa. Entonces, si muchas veces tratamos, lo que se me hace muy interesante, y esto cuando lo aprendí se me hizo bastante importante, fue que nunca hablamos de lo mismo. Entonces, tratamos de definir cosas de manera objetiva, como si fuera todo, eh, por ejemplo, decir, si alguien dice, me pasó esto y esto es triste. Bueno, aquí ya están definiendo, si tratan de definir esto es triste y debería ser triste para todos. Eso es algo muy común que veo en la televisión, que dicen, pasó esto y esto es triste. Es como que no me trates de decir cómo quieres que yo interprete eso. Entonces, eso es como un tipo, yo lo veo como un tipo de manipulación, porque me están diciendo cómo debo interpretar algo. Entonces, mientras no tengamos la idea de que nosotros tenemos el control de poder observar algo, si nos predicen, nos dicen, esto es triste y no lo vemos como triste, hasta nos hacen sentir culpables por no verlo de esa manera. Pero nosotros siempre tenemos el poder de poder verlo como queremos. Por ejemplo, si nos cuentan una historia triste, pero esa historia triste tiene diferentes puntos de vista. Supongamos que un ladrón, bueno, un ejemplo rápido, supongamos que una persona tiene un niño enfermo y la persona no tiene trabajo y va y roba una farmacia. Para la persona de la farmacia es una persona mala, para el hijo es un héroe. Entonces todo depende del punto de vista. Es como si estamos viendo un documental de leones y el león no ha comido por varias semanas y de repente encuentra una cebra y la come. Entonces vamos a estar felices porque estamos hablando del documental desde el punto de vista del león. Pero si el mismo documental es visto desde la cebra, van a decir, la cebra por fin va a lograr su objetivo. Ah, pero se la comió un león. Entonces la historia es una historia triste. Entonces depende todo del punto de vista. Entonces cada persona tiene un punto de vista. Nadie, absolutamente nadie, independientemente de cualquier cosa, nos puede decir si algo es bueno o es malo. No existe nada objetivo, todo es subjetivo, absolutamente todo. Entonces, si una persona muere frente a nosotros, estamos probablemente programados a pensar que tenemos que sentirnos tristes, pero si lo pensamos bien, y hay que pensarlo, no tenemos que hacerlo. Si es posible que nos manipulen, nos digan, tienes que sentirte triste porque alguien ha muerto frente a ti. Y pues no tienes que hacerlo. Es decir, ¿qué tal si tienes que actuar y hacer algo al respecto? Si estás triste, pues no vas a estar preparado emocionalmente para actuar. Entonces, depende de la persona. Pero como nos hemos aprendido de que todo es objetivo, que si alguien muere frente a ti, tienes que estar triste, si lo creemos, nos podríamos sentir mal por no estar tristes, ¿no? Es muy común escuchar personas que dicen, sabes que esto está pasando, pero no me siento triste, ¿qué está mal conmigo? ¿Me explico? Entonces, porque
tú tienes el poder siempre de elegir cualquier cosa. Pero bueno, regresando al tema del universo, de Dios o del edificio con Wi-Fi. eh, podemos llamarlo como queramos. Em, bueno, también hay que entender que cuando, bueno, cuando hablamos de la Biblia, había Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en el Viejo Testamento es posible que encontremos más información que esté un poquito más correcta o más alineada al entendimiento de lo que es Dios. En el Nuevo Testamento fue enfocado un poquito más a fanatismo, que fanatismo es como como una forma de control. Es decir, cuando, cuando una persona está es fanática de un equipo de fútbol o de un equipo de cualquiera. Entonces, esa emoción te genera, porque tú te creaste la idea de que es mi equipo, pero en realidad no es verdad. Tú te vinculaste a eso, tú generaste esa idea, esa pertenencia, o que me pertenece a mí. Entonces, lo mismo, algo similar pasa con la religión. Es como he mencionado en videos anteriores que decir soy mexicano, por lo tanto, México apoyo en todo. Pues bueno, esa es una identificación. Y esto de la identificación tiene mucho que ver para entender a lo que realmente es Dios. Y bueno, ya al final del video hablo de esto, de este concepto que sigo mencionando, que es el modo universo. Y al final se va a entender muy bien de lo que estoy hablando. Y bueno, este problema no es algo nuevo. Esto de de usar la religión como fanatismo o como un tipo de manipulación hasta de entretenimiento también. Ahora, no quiero decir que todo todas las religiones sea malo. No, no estoy diciendo no todo es blanco o no todo es blanco o negro. Hay como cosas que podemos tomar y decir, sí, solo fueron mal traducidas. Pero sí quiero aclarar que muchas religiones modernas se usan como un tipo de, am, como no sé qué palabra usar para no poder, para que no nos diga nada en YouTube, que después nos dicen que somos cosas. Eh, bueno, bueno, creo que la gente entiende de qué hablo. No hay que decir eso. Esto por ejemplo también pasó en Egipto. ¿Qué pasó? Tiene que ver con el ego, mucho con el ego. En Egipto, bueno, también hay que entender que Egipto fueron muchos años de la época de Egipto. Al principio, no es lo mismo los primeros años de Egipto que los últimos años de Egipto. Pasaron muchísimos años. Entonces, cuando digo Egipto o el antiguo Egipto, no me refiero a 100 años, hubo miles de años. Y algo que pasó, y creo que tal vez una historia muy conocida, es cuando al principio de Egipto se tenía un concepto, se entendía el concepto de Dios o del universo o del edificio con Wi-Fi. Pero bueno, en esa época usaban mucho la ideología del sol. Es por eso que en Egipto, en las figuras en Egipto y en muchas partes del mundo, se usaba el sol como una analogía para poder representar o para poder entender lo que representa Dios. Y, y esto, bueno, esto fue cambiando poco a poco hasta que empezó a usar más por cuestión de ego. Es decir, en Egipto y estoy hablando ya en los últimos años de Egipto, habían, em, ¿cómo se llaman? Um, Se me fue la palabra, curas, Ajá, sacerdotes. sacerdotes. Habían sacerdotes humanos, bueno, pues que también habían no humanos, pero los humanos pues tenían mucho ego y ellos vieron que tenían control sobre la gente y se aprovecharon de esto. Y estoy hablando de, por ejemplo, Ramsés. Él era un sacerdote humano y se ha encontrado la momia de él. Como pueden ver, es un humano normal. Y claro que ellos en las figuras de egipcias pues se ven como muy jóvenes, muy fuertes. En realidad no eran así, eso era una manera de como mostrarle al pueblo cómo querían que sean vistos. Era como
como no existía Facebook ni Instagram, pues tenían las estatuas, ¿no? Y las moldeaban porque pues era como el Photoshop del Egipto antiguo. Y, y pues así se mostraba, ¿no? Porque había mucho ego. Pero había, por ejemplo, estaba este personaje que es conocido como Akenaten, que no era totalmente humano. Y él vio, bueno, él se preparó, él no vino por coincidencia, se preparó todo para que él llegara y unificara y cambiara la mentalidad de Egipto, porque vieron que los sacerdotes aprovechaban el poder y querían, y pues aprovechaban de la gente, entonces se creó eh, Akenaten, y Akenaten fue un faraón en Egipto, y él cambió la idea, o intentó cambiar la idea de lo que es Dios, porque ellos tenían, bueno, también hay que entender que Akenaten termina en Aten, que significa Dios, ¿no? Es que, como habíamos dicho, el sol se usaba como una analogía para representar la idea de lo que es Dios, pero no querían decir que Dios era el sol, era como una analogía. Pero mucha gente en Egipto lo empezó a entender como dos tipos de dioses, el dios físico y el no físico. El físico era el sol literal, el que se ve en el cielo, y el no físico es el que se siente. Es decir, tú sientes el calor del sol, entonces mucha gente lo empezó a entender como Dios es la parte física que está ahí en el cielo, pero también es la parte no física porque puedes sentir Dios, que era una buena analogía porque podían decir puedes sentir a Dios. Entonces, eh, Akenaten termina en Aten porque Aten significa como Dios no visible y, y la terminación Amón sería el Dios visible. Mucha gente en Egipto en esa época se enfocaba en el Dios físico, en el sol físico como el único Dios. Y por eso habían muchos faraones con el que terminaban en Amon, que es Dios físico, es como Tutankamón, Amón, que significa Dios físico. Por eso Akenatón es Dios no físico, porque él vino a traer la idea de que Dios está en todos lados, no está allí, porque los sacerdotes lo que hacían era, yo tengo contacto directo con Dios, díganme el mensaje, o sea, se aprovechaban, ¿no? Entonces, Akenatón lo que hizo es, no, no necesitan a los sacerdotes. Dios está en todos lados, lo puedes sentir. Pues claro que a los sacerdotes no les gustó esto. Y, y también, pues a los militares también les decían, no, no ataquen, al menos que alguien los ataque primero. Pues los militares también se molestaron. Entonces esto creó, hay una historia en el Egipto que dice que Akenatón vino a crear mucho caos en Egipto, pero no es que vino a crear caos, vino a cambiar las creencias que originalmente venían a cambiar la idea de lo que es Dios, que era más fácil, porque así también podían quitarle el poder a los sacerdotes que se estaban aprovechando. Y bueno, mataron, bueno, es que hay una historia que dice que envenenaron a Kenaten, pero él no era humano, él podía tomar el veneno y no le pasaba nada, pero no es que lo hayan matado, es que no es que lo hayan envenenado, es que la historia dice que él vino a cambiar cosas, Egipto cosas malas, pero es porque los sacerdotes escribieron la historia de que él quería quitarles el poder a los sacerdotes, pero en realidad solo vino a cambiar la historia del concepto de Dios. Y bueno, Akenatón tenía un hijo que era Tutankamón, Amón, que ya porque los sacerdotes quitaron a, a Akenatón y pusieron a Tutankamón, porque originalmente el nombre de Tutankamón debería ser Tutankenatón, pero porque él iba a continuar con la historia de el dios no físico. Pero los sacerdotes le dijeron, no, 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 como él era un niño, le dijeron, tú no vas a ser Tutankenatón, vas a ser Tutankamón, porque queremos el dios físico, queremos regresar a la idea original del dios físico que está en el cielo y y es por eso que aún hoy en día, después de miles de años, todavía tenemos este concepto de que Dios es algo que está en el cielo, porque esto viene de Egipto. Entonces, si no, si Akenatón no hubiera tenido éxito, no hubiéramos tenido ahora esta idea de que Dios es algo externo a nosotros, es algo que sentimos, como el Wi-Fi dentro del edificio. Entonces,
para poder visualizar este concepto de Dios, los seres de dimensiones superiores simplemente dicen, Dios es todo lo que es. Y algo que me dijeron al principio, una de las primeras cosas que me dijeron fue una frase que me gustó bastante, que me dijeron, para poder crear un humano, porque yo les pregunté, ¿es posible crear un humano desde desde cero, desde la nada? Y me dijeron, para crear un humano desde la nada, primero tendrías que crear el universo o Dios que, para crear el humano, porque hay energía que está corriendo por el humano. Yo también lo visualicé como una batería física, esas baterías que usamos para los electrónicos. Esas baterías, pues corre electricidad. Entonces, lo podemos visualizar que cada persona es una batería, pero hay electricidad corriendo por todas las baterías. Es decir, yo soy una batería, mi cuerpo, perdón, es una batería, y el cuerpo de Ivonne es otra batería, pero hay una electricidad que es la misma electricidad que está corriendo por todas las baterías, por todos los cuerpos, pero está pasando tan rápido que tenemos la ilusión de que somos diferentes electricidades, es decir, que hay una electricidad corriendo por allá y otra por acá, pero es la misma, solo que va tan rápido que no la podemos ver, que nos da la ilusión de que somos diferentes, pero nosotros no somos la batería, estamos usando la batería para poder experimentar esta realidad. Nosotros seríamos la conciencia, que en este caso, en esta analogía, podría ser usada como la electricidad que corre a través de todas las baterías, pero es la misma electricidad eh, viéndose corriendo a través de diferentes baterías. Entonces, es por eso se usa mucho la idea de que yo soy Dios, todos somos Dios. Eh, Porque todos somos Dios, somos parte de Dios. Otra manera en que me lo explicaron es si tenemos un pastel o una torta, no sé cómo le llaman en otros países, pero bueno, en México el pastel, ¿no? Y, y agarramos un pedacito, ese lo entendemos como yo soy este pedazo de pastel, pero el pastel no es el pastel sin esta pieza. Entonces, en esta analogía se puede entender como que yo soy una pequeña parte de Dios, pero no es así, es que nosotros en realidad somos todo el pastel, solo que estamos experimentando esta, o sea, no es que seamos parte de Dios, somos Dios expresados en una, en una batería, por así decirlo. Em, ¿Quieres agregar? Es un poco como el concepto del holograma, ¿no? Ujú. Cada punto del holograma es el todo, Sí, es parte y todo al mismo tiempo, ¿no? sí, sí, justo eso. Bueno, en el tercer libro hablo mucho de cómo funcionan los hologramas. Y bueno, hace varios videos anteriores estuvimos hablando de física cuántica y cómo los hologramas funcionan. Y, y cómo, bueno, ya lean el tercer libro porque es un tema enorme y Ujú. nos llevaría otra hora aquí hablando sobre esto. Em, no sé, Ivonne, ¿quieres agregar algo? No, es interesante. Bueno, cuando inició el concepto de holograma como algo más cotidiano para los seres humanos, ¿no? Era como, ¿qué es eso, no? O sea, no entiendo y no entiendo, ¿no? Pero como se fue haciendo más común, digamos, ahora creo que está más fácil entenderlo porque, por ejemplo, acá en México te venden unos cubos en donde meten la foto que tú quieras, ¿no? Tú llevas una foto así en papel y te la hacen en holograma, ¿no? Y es muy interesante verlo porque si tú la ves de frente y ves pues tu foto, pero empiezas a mover el cubo y te das cuenta que cada puntito tiene la información de toda la foto completa, ¿no? Ujú, Y cuando la unes está todo completo. Entonces, a mí me parece que las cosas que parecieran muy complejas no son tan complejas cuando ya las tienes como en la mano, en la forma, y las tocas y las sientes, ¿no? sí, Y lo mismo sucede con, ahora hay también en el arte, ¿no? Estos cuadros, unos cuadros preciosos, muy grandes, que si te vas acercando, te das cuenta que en cada puntito también está el cuadro completo. ujú,
Ujú. Sí, es interesante que mencionas esto, porque una vez, hace mucho tiempo, los seres de dimensiones superiores mencionaron algo similar, que, bueno, esta parte es muy complicada. Yo entiendo que incluso para mí, que ya he hablado mucho con ellos, me costó mucho trabajo visualizarlo, pero ellos me dicen, si vamos nosotros al centro de nuestro corazón, ahí vamos a encontrar el universo que está afuera. Me dice, o sea, eso que está afuera es un holograma de lo que está dentro. Y es muy interesante lo que dice Ivonne de los hologramas, porque si aprendemos cómo funcionan los hologramas, por ejemplo, saben que en las tarjetitas esas que las movemos y que cambia de figura, porque no está impresa como una tarjeta normal. Lo que pasa es de que si imaginamos que hay un hielo, es decir, supongamos que está un charco, hay un lago, cualquier cosa que contenga agua, y tenemos unas piedras. Esas piedras van a generar unas ondas de agua. Y supongamos que en ese momento, ese instante que las olas están generando, congelamos el agua instantáneamente y supongamos que agarramos el hielo y lo visualizamos, se pueden ver las ondas. Entonces, al nosotros ponerle luz, es como un tipo de holograma, por así decirlo. Como funcionan como funcionan los hologramas o bueno, es que ya me estoy metiendo aquí en física cuántica otra vez, pero bueno, supongamos que hay varios experimentos de hologramas que si, por ejemplo, ese pedazo de hielo lo tomamos y lo cortamos en muchas piezas y agarramos uno pequeñito y proyectamos luz, tal vez vamos a pensar que no se va a ver nada porque las piedras se veían en todo en la pieza grande, pero las piedras se van a seguir viendo en esa parte pequeñita, a pesar de que las piedras no pasaron por ahí. Entonces, pero bueno, esto es, en el libro, en el tercer libro van a encontrar más información sobre esto. Em, otra analogía de cómo entender Dios o universo, todo lo que existe, es, em, bueno, la manera en que me lo dijeron es, imagínate que un día tú eres una persona muy consciente y esta persona quiere experimentar algo nuevo y esta persona, pues es Dios. Vamos, es una analogía, ¿vale? Entonces esta persona es Dios, dice, quiero experimentar, quiero ver si es posible crear cosas de manera diferente, pero no quiero ir a cada lugar a intentarlo. Lo que voy a hacer es, me voy a dividir en muchas personas y que cada persona experimente cualquier tipo de cosa que quiera, es libre de experimentar lo que quiera y al final toda la información me va a llegar de regreso. Entonces, cada persona somos como una extensión de Dios que quiso experimentar, por así decirlo, diferentes formas de crear cosas, experimentar cosas, y por eso todo es válido. Por ejemplo, si una persona dice que yo no merezco esto, entonces Dios dice, esa persona quiere experimentar eso, vale, 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 se lo envío. Entonces, por eso dicen, Dios nos apoya incondicionalmente, porque Dios está diciendo, sí, sí, vale, vale, yo quiero experimentar todo, porque tal vez así se crea algo diferente que nunca he experimentado, va, ve, te avientas tú. Y otro que dice, no, que yo no quiero esto. ¿Tú no quieres eso? Y pues que como Dios no escucha la palabra no, dice, no quiero escuchar eso. ¿Quieres escuchar eso? ¿Quieres experimentar eso? Vale, te lo doy. Entonces, sí, Dios te apoya incondicionalmente, Ujú. pero no entiende la palabra no, no entiende negativos, porque en el idioma de Dios no hay, en el idioma del universo no existe la palabra no. Entonces, por eso es muy importante, bueno, y esto me lo dicen los seres de dimensiones superiores, que cuando le pido al universo, le pido algo o a quien sea que evite la palabra no o negativos porque no lo entienden. Ellos no tienen un concepto de lo que es eso. Como si le digo, no quiero ir a ese lugar. Ellos escuchan, quiero ir a ese lugar. Y dicen, "Oh, sí, 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 yo te apoyo incondicionalmente. Ve, adelante, adelante. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es otra idea. Y bueno, nos queda poco tiempo, entonces puedo explicar rápido a cómo actualmente yo entiendo lo que es esto de Dios. Em, Tal vez es un concepto un poquito complicado para algunas personas, pero para otras tal vez tiene mucho sentido, pues vamos a ver cómo sale. Esto es solo mi forma, mi manera de entenderlo. Tal vez nadie más en el mundo tiene esta idea, pero este es mi concepto de cómo yo en mi cabeza me he creado este concepto de lo que es Dios. Em, bueno.
La manera en que lo visualizo es, tengo como tres tipos de, em, digo tres. Lo que pasa es que aquí en Europa, aquí cuentan uno, dos, tres. Y cuando en México, pues cuando uno, dos, tres. Y aquí cuando estoy contando así, me dicen, ¿por qué cuentas tan raro? Qué Y chiste. bueno, pues tres. Ni tú ni yo en medio. Sí, tres. Vale, pues tengo como en mi, otra vez repito, esto es solo algo, una forma, una historia, una forma de ver las cosas que yo me he creado para mí mismo. Nadie más tiene que creer, verlo así. Si quieren copiarlo, pues adelante, pero esto es algo que yo me inventé para mí mismo. Ahora, tengo tres conceptos en mi cabeza yo le llamo modos. Modo cuerpo, modo espíritu y modo universo. Son mis conceptos. Modo cuerpo es todo tiene que ver con la manera en que la idea que tenemos de quiénes creemos que somos. Por ejemplo, ¿quién es este yo? Si yo me visualizo con el cuerpo, entonces yo lo llamo como que estoy en modo cuerpo. Si yo me visualizo como un espíritu que está dentro de este cuerpo, es modo espíritu. O yo me visualizo como la idea de que yo soy todo, eso sería el mundo del universo. Ahora voy un poquito más a detalles. La mayoría de la gente, desafortunadamente, cree que es el cuerpo, por lo tanto, eso sería como, tienen un concepto, la idea del yo es yo soy este cuerpo, por lo tanto sería como yo lo visualizo como estoy en modo cuerpo. A veces sí lo estoy, es importante ser consciente de esto, como normalmente estoy observándome mismo, puedo observar en qué modo estoy. Por ejemplo, justo ahora pues estoy en modo espíritu porque tengo este entendimiento de que esta idea de mí, todo tiene que ver, depende de qué idea tengo de lo que soy. Entonces, hay momentos, casi siempre estoy en modo espíritu porque tengo muy metida esta creencia de que yo soy el espíritu viviendo, experimentando la realidad dentro de este cuerpo, pero hay momentos, por ejemplo, en donde conscientemente elijo tomar una actitud de que yo soy el cuerpo. Y, por ejemplo, supongamos que estoy en una situación donde tengo que enfocarme mucho y usar mi cuerpo muy profundamente. Supongamos que estoy martillando algo. Entonces, como me tengo que concentrar en mi cuerpo y no lastimarme, en ese momento me enfoco un poquito más en mi cuerpo, entonces puedo decir que en ese momento estoy en modo cuerpo. O supongamos que por alguna razón nunca me he peleado en mi vida, pero supongamos que por algún momento me peleo conscientemente, que es posible, puedo yo tomar esta idea de que, soy el cuerpo, entonces voy a golpear yo, cuerpo, a esa persona, cuerpo. Entonces ahí sería como estar en modo cuerpo. Casi Ujú. siempre estamos en modo universo y todo depende de la idea que tengo de mí mismo, de lo que creo que yo soy. Y puede cambiar en cualquier momento. Ahora, es posible estar esta, en esta idea de que yo soy el todo, lo que le llamo modo universo. Pero llegar ahí, una cosa es decirlo y otra cosa es realmente experimentarlo. Son dos cosas muy, muy diferentes. Y hay que ser muy honestos con nosotros mismos. Es decir, si no, no vamos a crecer. Entonces, cuando digo que sí, que yo me veo como un espíritu, lo digo porque me observo y realmente lo veo así. Entonces, si mi ego me dice, sí, sí, yo me veo como un espíritu, una cosa, porque lo he escuchado a mucha gente, pero es interesante que mucha gente dice que ellos se ven como un espíritu, pero ellos más bien lo ven como, como una teoría. Pero, por ejemplo, si se golpean, dicen, es que mira, me golpeé, entonces se visualizan con el cuerpo. Es como normalmente, no siempre, pero mucha gente lo ve como mi cuerpo se golpeó, porque no se identifican con el cuerpo. Entonces, todo tiene que ver con la identificación. Ahora, los seres de dimensiones superiores me mostraron una meditación que está en el segundo libro, que es una meditación donde te conectas con la madre tierra, después te conectas con el sol, como los egipcios, y, y después te vas al corazón, que ya después vamos hablando sobre estas meditaciones. Esa meditación me ayuda esa lo hago todos los días y otras también, pero eso me ayuda a experimentar por algunos segundos al menos este concepto del modo universo, porque llega un momento donde te das cuenta
Y no es algo que tengas que alcanzar, no es algo que tengas que lograr, es algo que ya todos tenemos, todos, solo hay que darse cuenta. Entonces, está ahí, todo, no es que tengas que conectarte con nadie, todos estamos conectados, solo hay que darse cuenta. Entonces, al darte cuenta es cuando te lo puedes ver y decir, ajá, estoy lo que yo llamo modo universo, o poder decir, ajá, yo soy todo. O ni siquiera tienes pensamientos, pero tengo que hablar, entonces en ese momento no hay idea de yo, no hay concepto de, no hay pensamientos, no hay nada, pero sí hay como un tipo de saber, como un tipo de conocimiento de que siempre has sido parte de todo. No es de que lo seas en ese momento, te das cuenta que siempre lo has sido y siempre lo vas a hacer. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no es algo que no es algo que pasa solo por un momento. Cuando lo experimentas, te das cuenta que siempre has sido todo, o siempre has sido parte de Dios, y siempre serás Dios, no solo en ese pequeño momento donde lo estás observando. Entonces, no es algo que tienes que lograr, es algo que te das cuenta. Y lo que me dijeron los seres de dimensiones superiores es de que no necesariamente tenemos que vivir en las montañas y vivir en meditación, que sí hay seres que hacen eso, que viven en meditación casi todo el día. Por ejemplo, hay unos seres que viven en las montañas en Perú, entre Bolivia y Perú, y ellos sí pasan alrededor de 20 horas meditando al día. Y bueno, más bien son los seres que vivían en Atlantis, que todavía están vivos. Y me dicen los seres de dimensiones superiores que los humanos no tenemos que pasar 20 horas meditando al día, pero sí es importante que al menos de vez en cuando conectemos o nos demos cuenta de que nosotros somos Dios. Conectarnos con esa idea es algo que nos va a ayudar bastante a crecer. Y, y esto es algo que me gustaría am, promover mucho. No sé qué nombre ponerle, yo le tengo el nombre modo universo, pero sí, sí es necesario la meditación. Entonces, como le digo, Ivonne, he intentado muchas cosas, cristales, muchas cosas, pero al menos para mí, la meditación siempre ha sido lo mejor que he experimentado, que me ha llevado a experimentar o entender que soy Dios. Y no es que yo solamente yo sea Dios, todos somos Dios y siempre lo hemos sido y siempre lo vamos a hacer. La única diferencia es de que no nos damos cuenta y para darnos cuenta es posible y la manera más sencilla para mí y barata de darme cuenta de eso es a través de la meditación. Ahora, si están realmente interesados en experimentar lo que yo llamo el modo universo, en el segundo libro está la meditación de conectarse a la madre tierra y al sol y, y esto podría ayudarlos. Tal vez para otra persona se puede lograr de manera diferente, pero al menos en mi experiencia esto es lo que más me ha ayudado. O tal vez otro tipo de meditación, no quiero decir que esta meditación es la única, es cada quien con lo suyo. Ahora, si vives en la Ciudad de México, pues ahí está Ivonne. Eh, no sé, Ivonne, ¿quieres decir algo sobre tus proyectos? Sí, bueno, pues aquí siempre estamos teniendo actividades que tienen en realidad esa idea, ¿no? De encontrar a Dios, ¿no? Eh, en el fondo todo lo que hacemos aquí tiene este propósito, ¿no? Que a veces no es muy explícito porque luego nos da miedo esa idea de ir a buscar a Dios. Entonces está un poco disfrazado por un montón de cosas, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, pues aquí, de hecho, el fin de semana, el domingo, tuvimos aquí un domingo o sábado, ya no me acuerdo, sábado, un concierto de cuencos tibetanos con cuencos de cuarzo y el gong, y estuvo espectacular, ¿no? O sea, realmente mm, te vas a otros, o sea, conectas, sientes ese dejar el cuerpo, ¿no? O darte cuenta que no solo eres un cuerpo, sino que eres esos otros niveles, ¿no? Eh, que me gusta, ¿no? Tu concepto de esos tres niveles, y lo puedes experimentar, ¿no? Y entonces de ahí
Mm, a ver, es que me vino una idea. De pronto yo no puedo tener una forma en mi pensamiento, ¿no? Una forma si no la he experimentado, Sí. ¿no? No puedo, por más que tú me digas, este es un ejemplo muy común, ¿no? De el mango, ¿no? Hay muchos países en donde el mango no, bueno, ahora que está más globalizado, creo que ya el mango ya está más globalizado, pero antes no, ¿no? Y entonces era como, ¿quieres un mango? Y es como, ¿qué es eso? ¿No? Ah, bueno, pues mira, es una fruta amarilla que tiene esta forma y sigues sin entenderlo, ¿no? Hasta que lo experimentas, hasta que lo pruebas y sientes su textura y su sabor y todo y puedes decir, ah, esto es un mango. Mientras tanto, no va a quedar grabado en tus referentes, ¿no? Entonces, si no nos damos el permiso de experimentar estas situaciones, pues difícilmente vamos a poder tomar ese concepto más allá de algo una historia que te contaron, ¿no? O esto que a mí me da, eh, siento feo, ¿no? Al oír esta idea de dogma de fe, ¿no? Ujú, Es sí, que es dogma de fe, tú créelo porque es dogma de fe y es como, no, porque voy a creer algo que yo no he experimentado en mí. exacto. No puedo, no puedo, aunque quiera, no puedo, ¿no? Y yo frecuentemente en mis terapias, que también doy terapias individuales para los que quieran muy buenas terapias, no es que lo diga yo, pregúntenle a mis alumnos. Algo que ya hoy estoy preguntando desde la primera sesión es, dime cuál es tu relación con Dios, ¿no? Y se quedan como, ¿relación con Dios? Sí. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué quieres decir con eso, no? Y desde ahí ya sé que hay una buena chamba que hacer para llevarlos a experimentar a Dios en la realidad, ¿no? No en un constructo social que se ha puesto por por el lugar en el que naciste, ¿no? O sea, en México definitivamente el constructo social nos viene de la Iglesia Católica, nos guste o no nos guste, porque está en el inconsciente colectivo del país México, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso lo podemos hablar aquí y también me gustaría agregar, ya para mi comentario final, que este tema es importantísimo porque nuestra concepción de Dios tiene muchísimo que ver con tu concepción de tus padres, de cómo Ajá. padres humanos te trataron en esta vida y que ese es tu referente, ¿no? Porque cuando somos bebecitos, nuestros padres son Dios y en base a eso vivimos la vida, ¿no? Entonces, sí es súper importante hacer una reflexión profunda y empezar a desmenuzar eso en ti para que puedas lograr experimentarte en esos otros niveles. Sí, solamente quiero agregar que no hay que adorar a nadie. Es decir, si hay alguien a quien adorar, bueno, es que no, en realidad no hay nadie a quien adorar. Esto es lo que me dicen Mm. los seres de dimensiones superiores. Me dicen, no hay nadie a quien adorar. Si te quieres visualizar algo similar a esa idea de adorar, es trabajar por todos, para Dios, que Dios no es nada externo, es para el colectivo, para todos. Es decir, si quieres hacer algo por Dios, medita porque o haz algo por ti mismo, porque lo que haces por ti va a ser enviado al colectivo y todos lo van a sentir. Entonces, trabajar en uno mismo es trabajar para todos o para trabajar para Dios. Y como todos estamos conectados con Dios, el universo, trabajar en uno mismo significa trabajar para todos. Es por eso que hay muchos seres que
pasan 20 horas en meditación, porque al hacer eso están ayudando a todos. De hecho, estamos vivos gracias a que ellos están meditando 20 horas al día. Y pues no tenemos que hacer eso, pero sí tener una, como dice Ivonne, sí es interesante e importante tener una relación con Dios. Y bueno, yo soy un ejemplo que hace varios años yo no me sentiría cómodo diciendo la palabra Dios porque yo lo relacionaba con algo religioso, pero me di cuenta de que era una forma solamente. Entonces trabajé en eso y lo dejé ir y ahora me siento cómodo diciendo la palabra Dios y o universo, porque entiendo que es solo un concepto, es solo una idea que yo me he generado. Y bueno, hablando de los mangos, tienes razón, porque aquí hay gente, bueno, yo vivo en Eslovaquia, en el centro de Europa, y aquí hay muy pocos mangos. Y sí hay mangos, pero son esos que están verdes que los traen de África y no saben igual. Entonces, sí he tenido amigos que van a México y comen de esos mangos amarillos que están súper dulces, y es que aquí no están dulces, bueno, los de África, y Ujú. me dicen que sí es muy diferente. Entonces, ¿cómo les puedo decir a qué sabe un mango si nunca han ido a probar a México? Y otra cosa que, bueno, para mí es interesante es como yo no bebo alcohol. Entonces, cuando alguien me dice, es que yo una vez estuve borracho, y yo le digo, pues no sé qué es eso, no sé qué se siente. Entonces, para la gente que nos está escuchando, que si han bebido en algún momento o han estado borrachos, traten de imaginarse que me tratan de explicar a mí qué se siente estar borracho. Yo la manera en que lo visualizo es, a veces tengo muchísima hambre y me siento como que medio mareado. Yo pienso que eso se siente como estar borracho, pero en realidad no lo sé. Entonces, mucha gente me dice, no, eso es muy diferente. Entonces le digo, necesitaría experimentarlo. No quiero, o sea, no voy a beber, pero como no tengo ese concepto, esa idea, esa experiencia de estar borracho y no la quiero tener, es difícil poder, es diferente, es difícil entender algo si no lo experimentamos. Entonces, bueno, esto nada más lo quería decir yo para que se vea que hay personas que han experimentado algo, pero otras personas no. O es como cómo explicarle a un ciego qué es un color. También es algo muy interesante. Entonces, para poder expresar, para poder entender algo, muchas veces es necesario experimentarlo. Y en este caso, para entender la idea de Dios, en muchos casos, la mayoría de los casos, se tiene que experimentar. Así es. Bueno, ya con esto cerramos. ¿O quieres continuar con algo más? ¿No? Simplemente pues decirles que nos sigan a cada uno, ¿no? En las redes de Restaurando al Ser. Simplemente pongan Restaurando al Ser y les van a salir todas nuestras redes. Tenemos muchas cosas que ofrecer, muchas cosas que dar, las damos de corazón hay cosas que se pueden hacer en línea y otras que tienen que ser presenciales. Para todos hay algo aquí y que además pues es muy importante llevar este proyecto a cada vez más seres, ¿no? Para que pronto el planeta entero haga esta transición que tanto queremos. Y para allá vamos. Sí. Así es, así es. Bueno, eh, para la gente que me sigue, que me quiere apoyar, mi apoyo, diríjanlo a Ivonne, por favor. Este canal donde está este video es el canal de Ivonne Restaurando al Ser, que, que es el canal del proyecto que está haciendo Ivonne. Entonces, de favor, si me quieren apoyar, nunca les pido nada, pero apoyen a Ivonne. Un like. Si ponen like, su nombre no aparece ni para nosotros, entonces no se preocupen. Si ponen suscribirse, pues tampoco aparece para nadie. Si ponen un comentario, pues bueno, su nombre sí aparece, pero pues pongan un puntito ya para al menos saber que están ahí. Y no es necesario que escriban mucho, pero lo que pasa es que YouTube eh, no muestra este tipo de contenido, no lo promociona. Entonces, entre más comentarios y likes haya,
más es posible que el algoritmo lo promueva un poquito más. Entonces sí ayudaría mucho a Ivonne y a su programa. Entonces yo quiero que todo mi apoyo se vaya dirigido a Ivonne y con esto pues no solo apoyarla con apareciendo aquí en los videos hablando de Dios, pero también quiero que se dirija y lo voy a seguir haciendo. Así que aunque no le dé ni un solo like, yo voy a seguir en esto, pero con su apoyo Así es. es mucho mejor. Así es, así es. Y además es una señal de compromiso, ¿no? Es bien interesante todas las personas, todos los seres que han venido a transitar algún momento conmigo, eh, están en mi lista, ¿no? O sea, hay una, yo siempre anoto sus nombres, ¿no? Y los tengo en una lista que está ahí en un espacio sagrado eh, como parte de la comunidad y es como estar recibiendo continuamente energía que los ayuda en sus vidas, ¿no? Que les apoya en sus vidas. Entonces, eh, bueno, esta es una forma mía, ¿no? Que siento que siempre, eh, que ha funcionado mucho, porque de pronto me encuentro algunas personas que han trabajado conmigo hace mucho tiempo y me los encuentro y siempre es como, wow, es que lo que hice contigo me sirvió muchísimo, ¿no? Y para mí es como una confirmación de que tenerlos en mi lista es, es funciona, ¿no? Entonces, el Sí, que te suscribas, ya estás en la lista. Y, y si pones comentarios, bueno, más, ¿no? Porque es como es como darle esta señal al universo, ¿no? A este Dios, a esta energía, darle la señal de esto sí lo quiero, ¿no? O sea, sí quiero este, entrar a este círculo virtuoso, ¿no? De energía que te eleva. Así que, sí. Y solo para terminar, suscríbanse al canal y también hay una campanita a un lado del botón de suscribirse, que si le dan clic a esa campanita, les va a decir cuando hay un nuevo video. Lo que pasa es que YouTube no recomienda, aunque se suscriban, muchas veces no recomienda este tipo de contenido, pero si le dan la campanita, ya al menos les avisa que hay un nuevo video. Entonces, tenemos muchas cosas en contra, pero pues esto está interesante. Eh, pero tenemos a Dios a nuestro favor, así es que, sí, y a ustedes, que todos somos Dios, entonces. así es, así es, en ese colectivo, aquí está presente, dando like. Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los que ven esto y comparten y comentan. Infinitas gracias, bendiciones. Y pues ya estaremos grabando una vez más la próxima semana. Vale, Que tengan muy lindos días. adiós. Bye. Adiós. Bien, exacto.